Bienvenidos a esta nueva clase de metodología de la investigación. Mi nombre es Francisco y vamos a comenzar la tercera clase. Bueno, los temas de la clase de hoy van a ser los siguientes. Vamos a conversar sobre qué es la investigación y vamos a distinguir también sobre lo que es la investigación en sí y el modelo de investigación o el camino de la investigación. Después vamos a hablar sobre 3 niveles de la investigación empírica y finalmente vamos a acercarnos a una distinción muy importante entre lo que es la investigación básica y la investigación aplicada. Cualquier duda o inquietud que tengan pueden dejar un comentario en este video o escribir al correo franciscoleudat.ipea@gmail.com. Muy bien, vamos a comenzar esta clase con esta frase disparadora del famoso Oppenheimer, que fue un gran investigador y supervisor, creador, diseñador de un elemento muy polémico y ciertamente complejo para la historia de la humanidad, que fue el creador de la bomba nuclear. Él decía: investigar significa la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que se va a ver. Con esta frase nos iniciamos, ¿sí?, en la tarea de la investigación. La investigación siempre va a suponer un entrar hacia un nuevo conocimiento sin saber definidamente y de antemano qué es lo que nos va a esperar, cuál va a ser el resultado o los resultados. Si nuestras hipótesis, como vamos a ver en esta clase, nuestras ideas sobre el resultado de la investigación, me va a arrojar un nuevo conocimiento, un conocimiento quizás que tenga que modificar un conocimiento anterior, o va a modificar por completo mi hipótesis, mi idea, mi pensamiento inicial. Bien, decimos entonces que toda investigación comienza con un problema. La historia de la investigación data de las primeras preguntas, como habíamos hablado en la primera clase, que se hace el hombre acerca de los grandes problemas o pequeños problemas que va teniendo a lo largo de su vida. Allí entonces estamos en la puerta, en los inicios, ¿sí?, de las primeras o los primeros estadios de las investigaciones. Las investigaciones más simples, más sencillas, hasta las más complejas. Por ejemplo, como ustedes saben, actualmente estamos en periodos de investigación por esta pandemia que nos está acechando todos, por todos lados, la pandemia del COVID-19. Y en este caso los científicas están investigando, ¿sí? Y así fue que tanto investigaron a contrarreloj y lograron las primeras vacunas contra este virus. Ciertamente que esta investigación comenzó con un problema que en este caso acechaba a toda la humanidad, acecha todavía a toda la población, y con una investigación que tenía un propósito, un objetivo: poder conseguir una vacuna, que en este caso es la solución para la pandemia, para el fin de la pandemia. Decimos entonces que una investigación busca descubrir lo que no conocemos y en ese sentido inventar, ¿sí?, lo que necesitamos. Por eso, ¿sí?, decimos que el investigador es un gran problematizador, ¿sí? Es un sujeto, ¿sí?, que apasionado, ¿sí?, apasionada por trabajar con problemas, ¿sí? A un investigador le encantan los desafíos, pero sobre todo transformados en problemas, para poder analizarlos, evaluarlos, estudiarlos y finalmente poder establecer algunos caminos de resolución de esos problemas con el método científico en este caso, ¿sí? Bien. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que son al menos las 4 más importantes de las fases de la investigación, de cualquier investigación en general, ¿sí? Y estas son las siguientes. Por un lado tenemos entonces la formulación y definición de un problema. Cuando un investigador, una investigadora, se pone
a hacer un proyecto de investigación, a comenzar una nueva investigación, lo primero que tiene que hacer, o lo primero que le van a pedir quien va a financiar esa investigación, es que defina, ¿sí?, el problema, que formule, que lo pueda escribir, decir, y que quede bien definido el problema. Es decir, vos vas a investigar, por ejemplo, sobre las nuevas tecnologías, ¿sí?, en los medios digitales. Bueno, eso es un problema muy lindo, pero por ejemplo sería muy amplio de abarcar. Entonces necesitamos reformularlo y definirlo un poco más. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar las nuevas tecnologías vinculadas al uso de los dispositivos móviles, específicamente desde los celulares. Bueno, ahí ya se va definiendo un poco. Aún más los podemos seguir reformulando y definiendo. Cuanto mejor entonces esté formulado y definido un problema, mejor va a ser entonces el desarrollo de la investigación. Una buena investigación entonces comienza con un punto de partida de un problema en tanto esté bien definido y bien formulado. Por ejemplo, podríamos investigar para poner un ejemplo de formulación de un problema y de definición de un problema. Si estaríamos en el ámbito de las ciencias naturales, por ejemplo, podríamos estudiar, ¿sí?, sobre las enfermedades que tienen las mujeres entre 30 y 50 años que viven en el monte chaqueño, cerca o lindera a campos de producción de maíz o trigo y que están siendo fumigadas o controladas sus malezas con agroquímicos. Entonces, fíjense, estamos definiendo un montón de cosas. Allí definimos la edad, definimos el sexo, definimos un lugar geográfico, geopolítico, ¿sí? Y definimos, al definir todo eso, entonces vamos a poder hacer una investigación súper específica para atender un problema. Bueno, con esto vamos a pasar entonces al segundo punto, que es la formulación de una hipótesis. La formulación de una hipótesis tiene que ver con poder traer, ¿sí?, una primera idea sobre cuál sería la posible solución de ese problema. Por ejemplo, en nuestro caso de recién, podríamos pensar que decimos, nos encontramos con enfermedades del aparato digestivo y respiratorio y presentes desde la década del 90 hasta la actualidad. Antes no hay registro de esas enfermedades. Esto coincide con, por ejemplo, la utilización de determinados productos agroquímicos para controlar malezas y plagas en los cultivos. Entonces podríamos pensar que está vinculado, ¿sí?, el uso de estos agroquímicos con el problema de esta enfermedad en las personas. Bueno, esa es mi hipótesis. Yo voy a tener que esta hipótesis demostrarla o descartarla, entonces por medio de todo lo que es el método científico, que ya lo vimos en la clase pasada. Bien, pero como tercer fase pasamos ahora entonces a la recopilación y elaboración de datos. ¿Sí? Yo aquí entonces voy a empezar a recopilar información, ¿sí?, a buscar registros, a buscar notas periodísticas, por ejemplo, todo tipo de información que me ayude a la investigación científica. Voy a consultar, por ejemplo, registros de los hospitales, de la sala de primeros auxilios, ¿sí?, registros también de los cultivos de esos años, registros también de las personas, si hubo alguna otra persona que haya hecho una investigación similar, ¿sí?, encuestas, entrevistas, un montón entonces de recopilación de información. Finalmente voy a ir a elaborar los datos y a ordenarlos, ¿sí? Vamos a pasar entonces a un último punto, que va a ser, con todos estos datos y toda esta recopilación que tengo, voy a analizar, ¿sí?,
en vistas a revisar la hipótesis. Bueno, mi hipótesis inicial, ¿se vio confirmada o no? ¿O se vio descartada? Yo recién en este momento voy a poder decir, mi hipótesis fue correcta, mi intuición estaba en el buen camino o no, y tengo que reformular y quizás tenga que descartarla. O quizás sea incluso mayor el problema a esa hipótesis que me había planteado. Así que bueno, un poco estas son las 4 grandes fases, ¿sí?, de lo que es el método científico. Ahora, diferenciemos bien, ¿sí?, de lo que es investigación a método científico. Investigación, decimos que entonces es la actividad de búsqueda de datos que permiten resolver el problema planteado. Cuando yo, por ejemplo, vaya a un hospital a buscar información, voy a estar investigando. Cuando vaya, por ejemplo, a un medio de comunicación local, a un periódico local, a ver los registros de los periódicos, voy a estar investigando. Cuando vaya, por ejemplo, a hacer entrevistas, voy a estar investigando porque es la actividad de búsqueda de datos. Mientras que cuando estoy hablando del método, ¿sí?, voy a estar hablando de los procedimientos que voy a realizar, que voy a seguir de manera ordenada para justamente buscar y encontrar un conocimiento científico, un conocimiento fáctico, un conocimiento correcto y que tiene que ver con la búsqueda de un nuevo saber. Bien, vamos a distinguir aquí 3 grandes niveles, ¿sí?, de investigación empírica. Tiene que ver con investigaciones de experiencia, ¿sí? Bien, decimos por un lado que tenemos los niveles, ¿sí?, son de lo más básico, simple, a lo más complejo. Primer nivel descriptivo, ¿sí? Y este nivel descriptivo de investigación se caracteriza, ¿sí?, por atender a unos rasgos más peculiares de aquello que estamos investigando. Por ejemplo, atiende las preguntas: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? ¿Sí? Esta información, entonces, como es una información concreta y es una información de rasgos, la podemos utilizar para diversos tipos de trabajo. Si ahondamos un paso más, podemos estar en un nivel de investigación ya clasificatorio. ¿Por qué? Porque si encontramos determinados factores que se repiten o fenómenos que tienen características comunes, por ejemplo, nuestra investigación tiene características en común con lo que sucede, supongan, en Misiones y en La Pampa, bueno, ahí entonces ya estoy quizás en un nivel de investigación más complejo y estoy en un nivel clasificatorio, ¿sí? Porque allí voy a ordenar, ¿sí?, los resultados según entonces esas características comunes y voy a poner algún tipo de nombre. Es un nivel más de la investigación, de más profundidad, y como nivel de mayor esfuerzo requiere, ¿sí?, una sistematización y una ordenación superior al mero nivel descriptivo, ¿sí? Por último, tenemos el nivel más profundo, que es el nivel explicativo. En este nivel lo que sucede es que profundizamos a fondo algunos aspectos de la investigación o una investigación en sí misma, ¿sí? Y aquí entonces tratamos de explicar el porqué, la causa, ¿sí?, de aquello que aparece como fenómeno. ¿Por qué hay entonces, por ejemplo, en este caso, si durante 30 años, ¿sí?, se fumigó con agroquímicos, ¿por qué se sigue haciendo, dado que esto causa enfermedad a la gente de alrededor o a la gente que manipula esto? Entonces, aquí entonces vamos hacia una investigación aún más profunda, ¿sí?, que busca entonces explicar, dar razones de aquello que estamos investigando. Bien, finalmente vamos a avanzar, ¿sí?, hacia lo que es la investigación básica y aplicada. Es una distinción muy simple, pero que es muy importante que la tengamos presente siempre, ¿sí?, porque la diferencia es según la finalidad que cada una de ellas tiene.
Es decir, la investigación básica va a tener una finalidad y la investigación aplicada va a tener otra finalidad. ¿Cuáles van a ser entonces cada una de ellas? Bueno, la investigación básica va a tratar, ¿sí?, de realizar el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una determinada ciencia, sin interesarse de las posibles aplicaciones de los resultados de la investigación. Por ejemplo, imaginen que ahora estamos investigando, ¿sí?, sobre algún nuevo uso, ¿sí?, del plasma de la sangre para prevenir algún tipo de enfermedad a futuro. Bueno, eso es para un progreso de la ciencia, en este caso de la ciencia médica, ¿sí?, pero es justamente para el acrecentamiento, ¿sí?, de la ciencia en sí misma, ¿sí? En cambio, la investigación de la ciencia aplicada busca, ¿sí?, que los resultados obtenidos sean utilizados en la práctica, ¿sí? En este caso decimos, bueno, la investigación de la vacuna podríamos contemplarla dentro de lo que fue una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque de los resultados de la vacuna dependía entonces la creación de la vacuna y la implementación en la práctica de la vacuna para el COVID-19, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, que no sé, se está analizando o pensando una vacuna, vamos a seguir con el mismo rubro, para algún tipo de, por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual. Bueno, si bien eso hoy quizás no es un problema tan determinado y tan grave, aumenta sin duda el proceso de investigación, aumentan los conocimientos teóricos que hay sobre el tema. Entonces, bueno, justamente esta es la gran distinción, ¿sí? Las investigaciones que se hacen para que alguna ciencia determinada crezca en sí misma y se refuerce y sean quizás las bases para nuevas investigaciones, o la investigación aplicada que busca que esos resultados sean llevados a la práctica. Bueno, espero que haya sido claro estas distinciones y estos temas. Cualquier duda o consulta me pueden entonces escribir en los comentarios del video o enviarme un correo. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.